Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os vamos a seguir tratando todas las noticias con relación al mundo de la Fórmula 1. Tenemos muchos temas que comentaros y algunos bastante interesantes, por los que los tenéis todos detallados en la descripción de este vídeo. Desde Lando Norris y palabras hacia Andrea Stella, desde el equipo Ferrari o incluso el titular de este vídeo con respecto a Max Verstappen, Fernando Alonso y correr juntos en las 24 horas de Le Mans. Esto es algo que ya en muchas ocasiones os lo hemos comentado porque los dos pilotos se han pronunciado a ello y ambos pilotos se habían mostrado proacios a que fuesen a competir juntos en esas 24 horas de Le Mans. Ahora es Max Verstappen quien confirma que entre él y Alonso ya han conversado acerca de hacer equipo para disputar las 24 horas de Le Mans en conjunto. Esto lo hizo oficial en un evento que hace todos los años Honda cuando acaba las temporadas de Motorsport, tanto de MotoGP como de Fórmula 1, para agradecer a sus aficionados. Los pilotos viajan a Japón, estaba allí Checo Pérez, estaba allí Max Verstappen e incluso estaban los pilotos de MotoGP, y le preguntaron a Max Verstappen al respecto sobre correr las 24 horas de Le Mans, y lo que dijo textualmente es que ya ha estado hablando con Fernando Alonso para disputarla juntos, además de muchas otras cosas interesantes que va comentando, que os vamos a poner el vídeo, y donde incluso se llega a meter Marc Márquez a decir que él también quiere correrla. Be your dream team for Le Mans. For Le Mans. Yes. Well, Nice I've been speaking to Fernando about it. He said he would only want to do it with me again. So I was like, well, that would be really cool. The only thing is that for Le Mans there is like not really a minimum weight for the driver. I'm quite a heavy driver, so I need to find light teammates, to compensate. But Fernando is quite light, so it will be quite good. Wow. But then we need to find another one, so I need to have a look around. I'm lighter than Fernando. Oh, You want to here's the contender. No. I mean, Mark, it was only a joke. I'm not ready to do it. En el caso de Marc Márquez, por supuesto, lo matiza ahí al final, que es una broma cuando están hablando al respecto sobre lo de pesos y que él pesa menos que Fernando, porque deja al final caer que bueno, que él querría correr, ¿no? Pero que es una broma, que no está preparado. Aunque bueno, Marc ya se ha llegado a subir incluso a un Fórmula 1, aunque fuera solo en un test. Pero por si acaso no habéis entendido las palabras de Max Verstappen en su acento neerlandés, hablando ahí en inglés, os leo textualmente sus palabras. Y lo que comenta es: he estado hablando con Fernando Alonso al respecto. Me ha dicho que solo querría hacerlo otra vez conmigo. Y estaría muy bien. Ahora os explicamos esto de por qué le ha dicho que solo lo volvería a hacer con él. El único problema es que por el momento no hay un peso mínimo para el piloto y yo soy un piloto pesado, así que tengo que encontrar compañeros más ligeros para compensar, pero Fernando es bastante ligero, así que estaríamos bien. Aún tendríamos que encontrar a otro, así que tengo que echar un vistazo. Que ahí al final de tenemos que encontrar a otro es cuando pues mete ahí la cabeza Marc Márquez y dice: yo soy aún más ligero que Fernando, pero que por supuesto que era una broma. Sobre el por qué comenta Verstappen lo de solo lo volvería a hacer conmigo, recordemos que es que Alonso ha corrido ya hasta en dos ocasiones distintas las 24 horas de Le Mans, ganándolas ambas, que las disputó en 2018 y 2019. 2019 fue el campeonato entero de resistencia, no solo Le Mans, y ambas lo hizo con Toyota saliendo ganador. Y esto es algo que se ha hablado en muchas ocasiones, ambos ya se habían pronunciado, ambos ya habían dejado caer que estarían dispuestos a hacerlo. Sabemos, todo el mundo es consciente, y si no os lo hemos contado muchas veces en el canal, que Verstappen tiene intención por correr en muchos otro tipo de categorías, compite en muchos torneos de eSports, de por ejemplo 24 horas de Le Mans, le he visto también correr en Spa-Francorchamps una carrera de resistencia y muchos más. Bueno, tiene hasta un equipo de eSports que hace este tipo de cosas, de sim racing. Entonces, lo que voy con esto, Verstappen en muchas ocasiones ha dicho además que quiere correr en otras categorías, por eso también se habla muchas veces el hecho de que Verstappen podría llegar a optar retirarse en 2028. El motivo de retirarse en 2028, muy sencillo: se acaba el contrato con Red Bull y él ha dicho en muchas ocasiones que esa es una buena fecha para marcharse, porque así todavía seguiría teniendo en ese momento 31 años y es una edad
muy buena para competir en otras categorías, que tampoco querría competir en Le Mans con 40 años cuando ya no tiene Fórmula 1 y se mete en Le Mans por correr, lo que quiere correrlo para ganar al final y tiene que estar bien en ese sentido físicamente. Se ha hablado en muchas ocasiones, sabemos que Verstappen las acabará corriendo y se hablaba al respecto sobre competirlas juntos. Es muy interesante que ya hayan hablado seriamente al respecto, porque ambos obviamente habían hablado de tanto que salía, pero que sea seriamente en ese sentido, y lo que diga de Verstappen, de que Alonso ya lo ha comentado, que solo las volvería a hacer si es junto a él. Sabemos que en el caso de Alonso ha dicho en muchas ocasiones que él a la categoría que seguro va a regresar es al Dakar. En el caso de, por ejemplo, las 500 millas de Indianápolis, la carrera de las 500 millas de Indianápolis, yo creo que no lo va a hacer, o no sé si lo acabará haciendo, pero no, por ahora nos ha mostrado con entusiasmo por realizarlo, y yo siempre os he comentado que para ganar esa carrera, en mi opinión, creo que por lo menos las carreras de óvalos de IndyCar previas a las 500 millas de Indianápolis las debería de hacer como preparación, entonces no sé si se quiere meter, y seguro va a disputar, eso vamos, eso lo ha dicho abiertamente, el Dakar. En el caso de Le Mans, por supuesto, no se había pronunciado con el hecho de que quisiera sí o sí volver a competirlas, porque ya las ha ganado en 2 ocasiones. Entonces es interesante de eso de que le habría dicho a Verstappen que solo las vuelve a hacer si es junto a él. Luego, en caso de también otro piloto, ha habido mucha gente aquí rumoreando sobre que metan a Lewis Hamilton, que ha sido uno de los pilotos que más ha sonado, ¿no? Y hagan Verstappen, Hamilton y Alonso. En su día también se sonó de que hicieran equipo con Vettel, que Vettel ahora mismo pues parece que quiere volver a las carreras, entonces no se sabe qué es lo que hará y que podrían hacer equipo con él. E incluso yo he visto también a gente ya hablando acerca de Alex Palou, he llegado a ver también en su día Verstappen, pero esto hace muchísimos, de los primeros días del canal, es finales de 2021, el primer año que estábamos con el canal. Yo recuerdo que Verstappen dijo que le gustaría competirlas con su padre. La cosa es que no sé si su padre está para competirlo, Jos Verstappen ahora mismo, pero bueno, eso es algo que dijo, como digo, hace muchísimo. Así que esta es la noticia que se confirmó en el día de ayer. Tanto Alonso como Fernando Alonso han hablado seriamente sobre competir Le Mans juntos, y es una posibilidad que veamos a esos dos pilotos hacer equipo, que sería impresionante, y si se juntan con un Hamilton sería una locura ese equipo. Luego ya que ganen o no, pues veríamos, también dependerían del coche, pero sería una tremenda locura ese trío de pilotos para competir en Le Mans. Vamos a pasar de tema y tenemos ahora que ponernos a hablar al respecto sobre McLaren. Tenemos que hablaros acerca de unas palabras de Lando Norris. El piloto británico Lando Norris ha hablado acerca de su jefe de equipo, ha hablado acerca de Andrea Stella porque lo ha elogiado y le ha dado mucho mérito a la mejora que ha conseguido dar McLaren a lo largo de esta temporada. Recordemos que Andrea Stella ya estaba en McLaren, pero a Andrea Stella le dan el puesto de jefe de equipo esta misma temporada gracias a la salida de Andreas Seidel, y lo que comenta Lando Norris es que ha sido crucial en el desarrollo de McLaren a lo largo de esta temporada, que ha habido mucha otra gente en la fábrica, por supuesto, sobre todo, que ha sido sumamente importante, pero en el caso de Andrea Stella lo ha sido más por ser ese jefe de equipo y por haber sido el mejor jefe de equipo con el que Norris ha trabajado, por lo menos así lo ha comentado él, porque ha hecho una piña, ha hecho equipo, ha conjuntado también a la fábrica, los ha involucrado, y eso es, entre muchos otros factores para haber conseguido la gran mejoría, uno de los motivos por los que han conseguido mejorar tanto a lo largo de esta temporada. Porque ha hecho equipo, porque ha hecho un buen grupo humano, lo ha conseguido construir, y esa es la forma. Sí que es verdad que yo he visto a veces gente exagerando, yo creo con Andrea Stella, de es el mejor, no sé, yo he visto muchos aficionados de Norris británicos, muchos aficionados de McLaren británicos, que en ese sentido creo que bueno, que Andrea Stella igualmente es jefe de equipo, pero depende de que los ingenieros consigan hacer bien su trabajo, que lo han hecho, e incluso Norris también, cuando leamos sus palabras lo veréis, que también los menciona. Pero más allá de ahí, Andrea Stella desde luego que ha demostrado ser posiblemente uno de los mejores, por lo menos, gestores de equipo, uno de los mejores jefes de equipo que hay ahora mismo en la parrilla. Andrea Stella, que llegó a McLaren en 2015 de la mano de Fernando Alonso. Andrea Stella era el ingeniero de carrera de Fernando cuando estaban en Ferrari, y cuando se marchó a McLaren en 2015 se lo llevó consigo al equipo de Woking.
y a partir de ahí pues ha ido cambiando de rol. Después de la marcha de Alonso ya no siguió siendo jefe ingeniero de pista de ninguno de los pilotos, se fue cambiando de rol hasta finalmente este año con la salida de Andreas Seidel, que era el que estaba como jefe de equipo, pero se ha marchado a ser CEO de Sauber, pues ha llegado Andrea Stella. Y eso es lo que comenta, ¿no? Que ha sido, Lando Norris comenta que ha sido el jefe, el mecánico, el team principal mejor que ha tenido, imposible haberlo hecho mejor a lo largo de su carrera, que al final Norris ya realmente, bueno, solo ha tenido oportunidad de trabajar con 2 team principal, pero ya lleva bastante tiempo y ya no que haya trabajado con ellos, pero que los haya podido ver, pues esto es lo que llega a comentar. Lo que dice en este caso Lando Norris es lo siguiente: el otro día hice una entrevista y le di las gracias a Andrea Stella, se refiere. No todo depende solo de él, hay que dar también las gracias a mucha otra gente del equipo porque son los que han hecho una gran parte del trabajo, pero necesitas que todos trabajen juntos muy bien y eso es lo que está haciendo. Así que ha hecho un trabajo increíble, estoy muy contento de tenerlo donde está. Todavía hace mucho por el equipo cada fin de semana en términos de carrera y clasificación y todo eso, pero no podía pedir un director de equipo mejor, así que muchas gracias a él. Más allá de ahí, lo que ha logrado McLaren esta temporada es impresionante, la mejoría que han sido capaces de dar. Veremos el próximo año en qué situación se encuentran. También una cosa muy buena a destacar de Andrea Stella, que eso sí que me gustó mucho desde el primer momento, es que cuando presentaron el coche ya de primeras dijo que el coche no era bueno. Ya de primeras dijo que tenían que mejorarlo mucho y que traerían esas mejoras. Luego podría haber funcionado mejor o peor. Han funcionado mejor que mejor incluso. Ha funcionado mejor imposible, pero tenían que traerlas, por supuesto. Pero que ya de por sí de primeras dijo: el coche no está bien, no vamos a ocultarlo y traeremos mejoras. Y efectivamente así ha sido, que eso es algo muy bueno, algo muy honesto. Se podía haber callado y luego ya que hubiera sido algo distinto, pero haber generado quizá algo de emoción antes de llegar a la temporada, no lo hizo, no quiso hacerlo, quiso decirlo ya directamente de raíz, que el coche no estaba siendo bueno para ese 2022 y que el próximo año, a lo largo del año, intentarían mejorar, y efectivamente lo hicieron. Así que eso sí que es verdad que yo le doy muchísimo valor a lo que hizo el italiano. Más allá de ahí vamos a pasar de tema y nos tenemos que desplazar ahora a Italia porque vamos a hablar acerca de la escudería Ferrari. Acerca de las renovaciones, os hemos estado hablando de que tanto Leclerc como Sainz están entablando negociaciones con Ferrari. Ya hemos visto que el propio presidente de Ferrari ha dicho que ambos se van a quedar y empezó a salir información al respecto sobre cuánta sería la duración de los contratos, que se hablaba que iba a ser 2 años para cada uno. Bueno, pues el medio más reputado de Italia, la Gazzetta dello Sport, ha informado al respecto sobre esto. Y la verdad que me parece fatal lo que, si es verdad esto que están ofreciendo, que desde luego, sobre todo a la Gazzetta, son los que mejor información tienen, pero la oferta que tiene Charles Leclerc sobre la mesa es de un contrato de 5 años, no 2, 5 años hasta 2029, que me parece totalmente comprensible este punto, pero el problema es que a Carlos solo le están ofreciendo 1 año de contrato. ¿Por qué? Porque quieren estar abiertos a otras posibilidades la próxima temporada, que el mercado se debería de mover mucho. Norris todavía no tendría contrato, Albon tampoco, y son los 2 pilotos que más se ha hablado que podrían interesarles para sustituir a Carlos Sainz. Así que ese es el problema que yo le veo aquí, porque me parece fatal, porque creo que Carlos, sin lugar a dudas, se merece más de 2 años de contrato. Me parece impresionante. Es la pareja de Fórmula 1 de la parrilla más igualada de todas, la que más, sin lugar a dudas. Os lo he dicho en muchas ocasiones, que me parece la dupla de pilotos mejor que tenemos en toda la parrilla, y que no estén en esa igualdad de condiciones no me gusta nada. Y yo, por ejemplo, el hecho de cuando se hablaba de 2 años de contrato me parecía bien, porque al final es una igualdad de condiciones. Pero encima 1, y ya, mientras que a Leclerc le dan 5, no lo entiendo. Que entiendo perfectamente que a Leclerc le den 5, es más, es que es totalmente comprensible, es su estrella, es quien quieren que sea el líder del equipo, es quien quieren que sea campeón del mundo, lo tenían en su academia de pilotos, lo han hecho crecer, lo han hecho llegar hasta la Fórmula 1, hasta llegar al equipo Ferrari, han depositado en él su confianza desde hace muchísimo, decidieron no seguir con Sebastian Vettel para centrarse sobre todo en Leclerc, y además
Ya no solo esto, sino que encima se lo merece, quiero decir, Leclerc se merece claramente esa extensión de 5 años. El problema es que a Sainz le ofrezcas solo uno, y no te pido una misma extensión, ya ni siquiera, porque creo que sí que a lo mejor Carlos 5 años sería demasiado, pero 2 mínimos se los merece sin lugar a dudas Carlos, y yo creo que incluso se puede merecer más. No tiene sentido esto, no tiene sentido además, y yo creo que se arrepentirían. Porque, hombre, Norris es un muy buen piloto, por supuesto, también. Pero si no es ese caso, si no fuese Norris, luego pilotos disponibles, no hay muchos, y yo creo que se arrepentirían. Que estamos hablando de la mejor dupla de pilotos que hay ahora mismo en la parrilla. No le veo sentido. Luego aquí pues ya estaría otra vez entonces la suposición de si es eso lo que ocurre, que se acabe marchando a Audi, porque encima, claro, pues al final al solo tener un año de contrato, finaliza en ese 2025. Quiero decir, justo quedaría libre para 2026 que podría ir a Audi, que es cuando llega, que esto se ha hablado mucho. Yo siempre os he comentado que a mí el hecho de que Carlos acabe llegando a Audi me gusta en el tono emocional, porque Carlos Sainz Senior también corre con Audi y demás, pero no entiendo que Ferrari, el desprestigio que Ferrari le da a Carlos en este caso para ofrecerle ese contrato, mientras que a Leclerc le ofreces 5 años. Incluso, ya no digo que hubiera esa igualdad si a Leclerc le ofrecen 2, pero si a Leclerc le ofrecen 2, entiendo que puedas intentar negociar con Carlos un único año de contrato. Quieres que rinda y si no, es ya la puerta para que se marche después de... Lleva 3 años, pues ya sería 5 años en el equipo Ferrari. O sea, que sea esa la puerta para marcharse. Pero si a Leclerc le ofreces 5, no puedes ofrecerle a Carlos 2. Ya hay diferencia, por supuesto, de salario. No me parece bien que haya una diferencia tan inmensa de contrato. Pero bueno, que ese es el motivo también, además, por el hecho por el que estarían abiertos a que solo sea un año. Por ejemplo, el caso de Lando Norris acaba también su contrato en ese 2025, es decir, para 2026 por ahora queda libre, no tiene contrato. Luego están también los pilotos de Mercedes, que aunque sí que es verdad que ahí sí que tendrán contrato, se puede llegar a mover. Hay muchas posibilidades, veremos qué es lo que pasa con Sergio. Sergio Pérez tiene contrato hasta 2024 también, como es el caso de los dos de Ferrari ahora mismo, hasta que renueven. Así que bueno, veremos qué es lo que ocurra, pero ese año 2025, finales de 2025 a 2026, con el nuevo reglamento de motores, se va a mover mucho la parrilla y eso es a lo que está pensando hacer Ferrari posiblemente. A mí me parece fatal, pero bueno, esa es la información que sale desde la Gaceta dello Sport. Por cierto que el anuncio, según comentan ellos, de renovación mínimo con Leclerc es inminente. Debería de salir muy pronto ese anuncio de renovación del piloto monegasco con la escudería, así que veremos si acaba ocurriendo. Y lo último a comentaros, lo hemos dejado al final de este vídeo porque va a ir también con relación a Ferrari, os tenemos que hablar acerca de unas palabras bastante interesantes de Nico Hülkenberg, porque el piloto de Haas, Nico Hülkenberg, ha hablado al respecto sobre el rendimiento de su propio equipo a lo largo de todo el año. Recordemos que Hülkenberg llevaba sin estar compitiendo varias temporadas y ha regresado, lo ha hecho genial, pero ha criticado a Haas, que sabemos que además han sido el 10º equipo. Sobre todo el por qué. No lo ha criticado en cuanto al ritmo porque lo que comenta es que los otros han mejorado más, es algo en lo que hay que trabajar y demás, pero que no la pueden hacer más a estas alturas. Pero lo que comenta Nico Hülkenberg es que no se pueden poner la excusa de la vinculación que tienen con Ferrari, que es una excusa que ha salido desde el equipo, y lo que pide es que no la utilicen. Porque aunque Ferrari estuviera mejor o peor, Haas ha sido capaz de pelear en ocasiones por el 5º puesto, como fue por ejemplo en Bahrein 2022, por ser el 7º equipo, pero en esta ocasión han quedado los últimos, porque el resto les ha pasado por encima y no es problema de la vinculación que tiene con Ferrari. Eso lo ha querido dejar bastante claro Nico Hülkenberg y me parece que también tiene toda la razón del mundo. Sí que es verdad que este año es extraño, porque si yo hubiera tenido que decir un peor equipo entre Haas y Alfa Romeo, yo quizá hubiera dicho Alfa Romeo. La cosa es que Haas tenía muy mal ritmo de carrera, pero en cuanto a ritmo de clasificación, Hülkenberg lo hacía extremadamente bien. Aunque bueno, en las últimas carreras los Alfa también lo hicieron bien, pero les pasaba lo mismo. En carrera caían. Pero yo casi que diría que el Haas era mejor coche, pero bueno, supo maximizar en ese caso Alfa Romeo mejor las oportunidades de puntos y por lo menos acabar en esa 9ª posición por delante
del equipo Haas que ha quedado en este último lugar. Y las palabras del piloto alemán, las que comenta, primero habla acerca de la temporada y lo que dice es: creo que obviamente el desarrollo o la falta de desarrollo es una decepción. No es genial, no es lo suficientemente bueno, francamente. Tenemos que abordar eso y hacer un mejor trabajo el próximo año. Empezamos en una posición decente, pero no encontramos el rendimiento. No mejoramos el coche y otros lo hicieron sustancialmente y nos acabamos quedando atrás. Desde ese punto de vista, no ha estado bien. Personalmente he disfrutado mucho este año y ahora sigo haciéndolo y espero que el año que viene sea más competitivo. Y ya llega el punto en el que le preguntan acerca de Ferrari y si quizá esto les ha lastrado, y lo que dice es: seguro que tiene sus limitaciones, pero este equipo lo ha hecho mucho mejor en el pasado. No es realista decir que vamos a por el segundo o el tercero, pero deberíamos estar luchando por el sexto o séptimo puesto, todo esto en términos de constructores. Y ahí es donde este año hemos estado un poco por detrás de las expectativas. Así que eso es lo que comenta en ese sentido Nico Hülkenberg. Además de todo esto, ha ampliado diciendo que no se lo pueden poner como excusa, pero si Ferrari mejora, Ferrari que el próximo año lleva un paquete diferente, lo que comentan es que esperan que por lo menos a ellos también le dé cierto beneficio. Lo único que se tienen que adaptar a ese nuevo paquete. Pero ¿qué es lo que va a llevar Ferrari? Porque ya os hemos comentado que la escudería cambia de concepto para la próxima temporada y en el caso de Haas pues están esperando las piezas que les vayan a caer nuevas por parte de los italianos, porque algo les caerá y esperan que con eso consigan luego reconducirse un poco e ir ya directamente hacia arriba. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando y si te ha gustado este vídeo dale un like, nos ayuda muchísimo el like, posiciona muy bien YouTube ahora mismo los me gustas, así que déjalos si te ha gustado el vídeo. Habiendo dicho todo esto, nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.